Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este momento, a esta segunda tutoría de danza. Espero que hayan aprendido mucho en la anterior y que esta sea de mucha ayuda para ustedes. Mi nombre es Luisa Salazar, hago parte del Ministerio de Danza Necher y hoy vamos a tratar el tema de lo que es la danza y los tipos de danza que utilizamos. Ok, ahora, ¿qué es la danza? La danza es una forma de expresión, es un lenguaje corporal y es un arte, ¿sí? Es una forma en la que el ser humano transmite un mensaje. Muchas poblaciones tienen forma de danzar completamente diferente, cada una tiene una característica, ya sea por movimientos suaves, por movimientos fuertes, por movimientos lentos, por movimientos rápidos, donde se utiliza mucha expresión en las manos, en los pies, en su rostro. Entonces, la danza tiene muchos fines para comunicar algo, para educar también, con fines recreativos. Entonces, cuando llegamos a los pies de nuestro Dios, a los pies de nuestro Señor, cuando nos convertimos en hijos de Dios, el significado de danza cambia completamente. Ya no es para fines educativos, para fines recreativos. La danza ya no es un conjunto de movimientos corporales, ya no es simplemente eso. La danza tiene otro fin cuando se hace para nuestro Señor y es la adoración. Es una forma de adorar a Dios. ¿Por qué digo una forma? Porque tenemos muchas formas de hacerlo. Tenemos por medio de cánticos, por medio de instrumentos y por medio de la danza. Cuando danzamos, realmente estamos mostrando una actitud de nuestro corazón. La actitud de nuestro corazón es lo que estamos mostrando. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que guardamos, porque todos aquellos sentimientos, todas aquellas emociones interiores que tenemos realmente son mostradas, porque la actitud de nuestro corazón es revelada a la hora de danzar. Para agradar a Dios con nuestra danza, primero debemos tener una actitud de santidad, porque no estamos ministrando, no estamos danzando frente a cualquier persona, lo estamos haciendo para nuestro Rey y lo estamos haciendo en su presencia. A través de la danza podemos atraer al pueblo a la presencia de Dios. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel 6, del 14 al 15, lo voy a leer. Dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. El arca de Jehová es donde se portaba la presencia de Dios. Entonces vemos cómo se utiliza la danza para llevar la presencia de Dios, para tener la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero no solamente es danzar, digamos que con límites, porque realmente debemos ser completamente libres. El rey David en ese momento fue libre al hacerlo, él lo hacía para Jehová. Por eso este es uno de mis pasajes favoritos, porque David es muy directo con Mical, cuando Mical se mofa de él diciendo que realmente lo hizo como un cualquiera. Entonces David, su respuesta fue delante de Jehová, lo hice delante de Jehová. Y realmente valió la pena, realmente vale la pena hacerlo delante de Jehová. Y lo seguiré haciendo, ¿sí? Entonces, realmente es una invitación a que lo hagamos de todo corazón, con un corazón limpio, con un corazón humillado ante nuestro Señor, y hacerlo solamente para Él, para agradarlo a Él. El rey David lo hizo, el rey David, sin importar su posición, lo hizo para agradar a Jehová. Entonces, una de las principales razones para adorar a Dios, una de las principales razones para danzarle, es poder traer la presencia del Señor a su pueblo y que el pueblo pueda acercarse a la presencia del Señor también. A lo largo de la Biblia hay muchas situaciones en las que el pueblo de Israel danzaba para Dios y lo hacían para celebrar la victoria que el Señor les entregaba a ellos. Uno de esos ejemplos es en Éxodo 15:20,
cuando María, la profetisa, la hermana de Aarón, inicia y sale con un conjunto de mujeres con panderos alabando a Dios por su victoria al atravesar el Mar Rojo. Pero algo que caracteriza este versículo es que María no solamente salió danzando, sino que salió proclamando aquello que el Señor les había dado, esa victoria que habían obtenido. Entonces, la danza no solamente es movernos, es llevar un mensaje al pueblo, un mensaje de todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho con nosotros y con el pueblo también. Alabarlo, exaltarlo. Ese es el verdadero propósito de la danza. Hay muchos versículos en donde podemos ver eso. Está 1 Samuel 18 del 6 al 7, cuando el pueblo sale a recibir al rey Saúl y a David, después de David haber matado a Goliat, y fue una forma de celebrar la victoria que el Señor les había entregado. Cuando la hija de Jefté sale a recibirlo, también sale con danza, celebrando la victoria que el Señor le había entregado a Jefté. También podemos ver cómo David danzaba también en una actitud de humillación, en una actitud de rendición a Jehová. Hay otros pasajes realmente. Está Jeremías 31:4, Salmos 149:3, Salmos 154, en donde Dios a todos nos está invitando a hacerlo, realmente a adorarle en espíritu y en verdad, y hacerlo para Él. Para muchos puede que esto sea una sorpresa, pero nuestro Dios también danza, ¿sí? Porque Él, al alegrarse, al gozarse por su pueblo, por lo que su pueblo está haciendo para Él, Él también lo hace. Eso lo podemos encontrar en Sofonías 3:17. Voy a decirles a qué se refiere con esto. La palabra dice, Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Creo que no vemos nada extraño en esta cita bíblica. Vemos que el Señor se goza, que el Señor se regocija. Pero realmente ahí es donde está el pequeño detalle. La palabra utilizada en este versículo, la palabra en hebreo utilizada es gil. Gil se escribe G-I-L. Esta palabra en específico significa dar vueltas de gozo. Entonces, vemos que en el pueblo hebreo, como ya lo dije, cada palabra significa, va de acuerdo a la expresión que se está utilizando, al sentimiento que se está utilizando en ese momento y a la acción que estemos realizando en ese momento. Hay muchas palabras en hebreo que realmente hacen referencia al danzar. Está la palabra kabab, que es dar vueltas en círculos o dar vueltas alrededor de un objeto. Está la palabra chulchil, que es básicamente lo mismo, dar vueltas, pero esta se caracteriza por llevar un sentimiento en específico, que es el dolor, ¿sí? A eso me refiero. Puede que las acciones sean iguales, el dar vueltas, pero el sentimiento es completamente diferente. Por ende, se utiliza una palabra completamente diferente. Está kabab y está chulchil, que es prácticamente lo mismo, pero chulchil hace referencia a un sentimiento que se lleva en ese momento, que es el dolor. Está la palabra gulgil, que básicamente es lo mismo, pero en esta se hace con una emoción diferente, que es la de gozo y la de alegría. Se hace con ese sentimiento en una mayor intensidad. Está la palabra halal, que es hacer una demostración o presumir, celebrar delante de nuestro Señor. Está la palabra karar, que es danzar, girar o moverse en círculos. Está la palabra pasás, que es realmente brincar o saltar. Creo que David se caracterizaba mucho por esta danza. Si vemos siempre, David estaba saltando, sus danzas siempre se caracterizaban por eso. Está la palabra recat, que es brincar con fuerza. La diferencia con esto es que se hace con una mayor intensidad. En Malaquías 4:2 nos dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación.
y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí también nos está haciendo referencia al danzar. La palabra utilizada aquí es rekat, que es danzar y saltar de esa forma, de saltar de una forma demasiado ágil. Y está la palabra yadá, que es utilizar nuestras manos, levantar nuestras manos para adorar. Realmente es adorar con las manos levantadas. Señalar o apuntar. Eso lo vemos mucho realmente en la iglesia. Cuando estamos adorando a Dios creemos de que simplemente es mover todo nuestro cuerpo, pero a la hora de levantar nuestras manos también estamos adorando, danzando al Señor. Es una forma de adorar a Dios. Regresando a la palabra de sofonías, traduciendo esa palabra de regocijo y gozo en la palabra gil, que es danzar, dar vueltas de gozo. La definición exacta, digamos que de todo el versículo sería: Jehová está en medio de ti poderoso, Él te salvará, danzará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, o danzará sobre ti con cánticos. Entonces vemos que también tenemos un Dios que danza. No solamente somos nosotros los que danzamos, sino que Él, al momento de alegrarse por la adoración de su pueblo, Él también lo hace. Entonces aquí es donde vemos que muchos versículos realmente cobran sentido. Por lo menos en Isaías 12:6 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Entonces la traducción sería: danza y canta, oh moradora. Podemos ver de que el Señor nos está invitando a danzar, y vemos cómo el pueblo danzaba, no solamente cuando dice danza y canta, no, realmente cuando hablamos de regocijo, estamos hablando de danzar también. En Isaías 54:1, donde también nos habla de regocijarse, o Salmo 102, donde dice: venid ante su presencia con regocijo, es llegar a la presencia del Señor por medio de danzas. A muchos de nosotros creo que nos han dicho que danzar es simplemente pararnos a hacer mimos, o que somos la decoración del servicio, o que estamos ahí de lujo, y creen que realmente hacerlo es hacer lo que sea. Y creo que no están más, creo que más equivocados no pueden estar, porque al danzar realmente debemos tener una comunión con Dios, ¿sí? Debemos permitir que sea Él quien nos guíe. Nuestra vida de oración, nuestra vida íntima con Dios debe ser una vida continua, ¿sí? No podemos dejar de adorarle, dejar de orar, dejar de comunicarnos con Él un día, porque realmente todo lo que hemos hecho empieza a perder sentido. Por eso en un principio dije, hay que hacerlo con una actitud de santidad. Todo lo que está en nuestro corazón se va a ver reflejado a la hora de danzar. Todo lo que hacemos en lo íntimo para el Señor se va a manifestar en lo público. No podemos pretender danzar y que la presencia del Señor se manifieste si en lo íntimo no tenemos una buena comunión con Él, si no tenemos una buena intimidad con nuestro Dios. Resumiendo todo lo que hemos dicho sobre qué es la danza, podemos ver que la danza es la mejor manera de celebrar aquellas victorias que el Señor nos ha entregado, de celebrar la victoria del Señor. También podemos decir que es una manera de llevar al pueblo ante su presencia, ante la presencia de Dios, y es el resultado de una vida de oración y de adoración. Cuando hablamos de tipos de danzas, específicamente no hablamos de estilos. ¿Por qué? Porque los estilos de danza vienen siendo las técnicas que utilizamos, vienen siendo por lo menos el ballet, el hip hop, el jazz, tango, merengue, salsa. Esos son estilos de danza porque van de acuerdo al ritmo que se está escuchando. Pero cuando hablamos de tipo de danza, realmente estamos hablando del propósito de esa danza, ¿sí? Estamos hablando de lo que queremos transmitir y de lo que queremos manifestar en ese momento, que es lo que el Espíritu Santo quiere manifestar a través de nosotros. Los tipos de danza en el pueblo hebreo, vamos a hablar de 4 solamente. Está la danza hasídica, Yemenite, Debka y Jora.
Ahora, la danza hasídica es una danza que se caracteriza por ser espontánea, es una danza de júbilo en donde la persona le da completa libertad a su espíritu para que se conecte con el Espíritu Santo y sea él manifestándose de la manera de la manera que quiera hacer. Yemenite es una danza de un fluir un poco más suave, donde los movimientos son más delicados. Son movimientos muy fluidos y se convirtió en una forma de vida y un movimiento en medio de la oración. Muchas veces creemos que para danzar se necesita un ritmo, se necesita escuchar música, pero realmente no. En el momento que estamos orando también podemos danzar al Señor. Sí, el rey David lo hizo en el Salmo 26, 6 al 7, donde dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas tus maravillas. En este momento, el salmista, el rey David, dice que mientras él esté orando al Señor, mientras él esté dando esa acción de gracias a Dios, él va a estar alrededor de su altar, ¿sí? A eso hace referencia la danza yemenite cuando dice que es una forma de adorarle en medio de la oración, y eso se ha convertido en una forma de vida. Está la danza Debka, que se caracteriza prácticamente por sus movimientos fuertes. Es una danza que necesita movimientos ágiles y de mucha fuerza. Esta incluye movimientos muy difíciles con los pies, y es prácticamente la fuerza que se está utilizando en ese momento de danzar. Está la danza Hora o Hora, se escribe H-O-R-A. Esta danza se caracteriza por ser una danza ascendente, es decir, que iniciamos de una manera muy suave, acompañado de los instrumentos también de manera suave, y en el transcurrir del tiempo en esa danza o en esa alabanza, adoración, se empieza a subir de nivel, ¿sí? La rapidez de los movimientos empiezan a incrementar. Entonces, por eso se caracteriza la danza Hora, es una danza nacional, es la ascendencia de los movimientos, la ascendencia del ritmo en esa danza. Cuando hablamos de los tipos de danza cristiano, obviamente se está refiriendo al propósito que tenemos con esa danza. Podemos encontrar la danza intérprete, que es, como su nombre lo indica, es la interpretación de una canción, o por lo menos a mí me gusta mucho es la interpretación de un versículo bíblico, pero es eso, es interpretar aquello que se está cantando, aquello que se está manifestando, interpretarlo con nuestro cuerpo, interpretarlo con nuestros movimientos. Por lo general es una danza que ha sido practicada con antelación, pero una de las formas que pues nosotros utilizamos mucho es la espontánea, ¿sí? Es el fluir del espíritu en ese momento, interpretar la canción, ¿sí? Pero no ha sido preparado, eso no ha sido montado en una coreografía, así que empezamos en ese fluir espontáneo con el Espíritu Santo, en donde es el Señor realmente quien nos indica qué es lo que debemos hacer. Entonces, una danza intérprete también puede ser una danza intérprete espontánea. Cuando hablamos de una danza espontánea, yo siempre, en un momento que tuvimos con nuestra pastora de jóvenes, yo la comparaba mucho con el cántico nuevo. ¿Por qué la comparo con el cántico nuevo? Porque para nosotros dar un cántico nuevo, debemos tener algo que expresarle a Dios, y debemos tener una experiencia con Dios, debemos haber tenido una experiencia con Dios. Cuando hablamos de danza espontánea, la experiencia que nosotros hemos tenido en la intimidad con el Espíritu Santo se va a manifestar en ese momento, y el Señor va a poder hacer lo que Él quiere hacer con su pueblo, va a poder hacer eso, va a poder hacer contigo realmente lo que Él quiere hacer, el mensaje que quiere transmitir a su pueblo va a ser interpretado, va a ser expuesto por ti. Esa danza espontánea muchas veces se convierte en una danza
congregacional. ¿Por qué digo esto? Muchas veces pasa que cuando el Espíritu Santo toma, realmente está en ese mover, toda la congregación es tomada por el Espíritu Santo. Y vemos como una hermana o un hermano que está por lo menos en la última banca de la iglesia empieza a danzar, empieza a moverse en el Espíritu Santo, como las personas que están ya sea sirviendo en la iglesia o no lo estén haciendo, empiezan a ser tomados por el Espíritu Santo y toda la congregación se une para danzar al Señor. A eso nos referimos con una danza congregacional. Y esa danza congregacional también puede suceder en un mover profético. Y ahí es donde vamos, porque la danza profética es una danza en la que ya no eres tú, porque realmente no eres tú, es el Espíritu Santo, es el Señor moviéndose a través de ti, ¿sí? Ya no eres tú quien está interpretando un mensaje para darlo al pueblo, sino que es el Señor quien realmente toma tu espíritu, realmente es el Señor quien te toma a ti para Él mismo entregar ese mensaje. Muchas veces ese mensaje puede ir acompañado de palabras, puede ir acompañado de que el Señor indique tomar un instrumento. Es una forma en la que nosotras como danzarinas entregamos un mensaje que el Señor que el Señor quiere entregar al pueblo. Muchos implementos en la parte profética, está el agua, el aceite, las piedras, o sea, hay muchas cosas porque cada cosa que hacemos en la danza realmente tiene un significado. Desde el color que utilizamos, la interpretación que le damos a algunos movimientos de las manos, de nuestros pies, el uniforme que portamos, todo tiene un significado. Y el Señor todo eso lo utiliza para su mover y para poder cumplir su propósito a través de la danza. La danza, como danzarines o danzoras, tenemos funciones específicas en el ministerio. Tenemos una función sacerdotal que es básicamente atraer la presencia del Señor a su pueblo o traer el pueblo del Señor ante la presencia de Dios. Tenemos una función profética. ¿Por qué? Porque el profeta es la voz de Dios. Realmente el profeta es la voz de Dios aquí en la tierra. Y a pesar de que no seamos profetas, no tengamos ese ministerio de profeta, podemos ministrar en ese don profético. ¿Sí? Cuando el don profético se activa, realmente estamos entregando la palabra del Señor. Estamos dando un mensaje que el Señor nos entrega a nosotros en lo íntimo. Gracias a esa relación que tenemos con Él, el Señor nos las entrega y podemos transmitirla al pueblo. Y el Señor nos ha llamado como sus príncipes, como sus princesas. Como tal, también tenemos una función real. Eso es, digamos, que lo que queríamos compartir con ustedes. Espero que haya sido de mucha ayuda, que hayan aprendido al igual que yo. Y siempre recuerden que como danzores tenemos un propósito, hemos sido llamados por Dios para algo. Así que empecemos a ejercer. Bendiciones para todos y los esperamos realmente para la próxima clase.